sé que he fallado, tu presencia he descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Te exaltamos, Señor Jesús. En esta mañana vamos a anhelar su presencia, amén. Vamos a anhelar su gloria. Así que juntos con tus palmas, con fe, con anhelo en el corazón, vamos a decirle que se llene su casa con su gloria, amén. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Vamos con tus manos. Que se llene tu casa con tu gloria.
Nos olvidamos que en cada situación siempre tiene el control. Nos olvidamos que todo obra para bien, siempre permanece fiel. Dios es bueno todo el tiempo, nada es una casualidad. No tengas miedo, nada sale de sus manos, en todo tiempo Él nos cuidará. Estoy segura en ti, estoy segura en ti. Amados hermanos, Dios les bendiga. Es para mí un honor y un privilegio poder compartir nuevamente con ustedes la apertura de la segunda entrega de este discipulado, Las Parábolas de Jesús, parte 2. Y bueno, en esta ocasión a mí me corresponde la entrega de la parábola de los invitados o la fiesta de bodas. Es la parábola que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versos del 1 al 14. No vaya, solamente estoy presentando el tema. Es la parábola de los invitados o la fiesta de bodas. Quiero antes de comenzar agradecer a Dios primeramente y a nuestros pastores por esta encomienda. Para mí es una alta responsabilidad compartir la palabra de Dios, pues no estamos hablando de una exposición común, una exposición académica, escolar o del trabajo. Estamos hablando de la exposición de la palabra de Dios. Y quiero hacer mención de algo que aprendí hace años. Un hombre de Dios dijo esto: cuando un carpintero se equivoca, lo soluciona con madera. Cuando un médico se equivoca, lo soluciona con tierra, o madera y tierra. Pero cuando un predicador se equivoca, los daños pueden ser eternos. Con la cita de este personaje que tuve el gusto de conocer hace algunos años, quiero decirte que para mí es una responsabilidad muy grande compartir la palabra de Dios. Me comprometo a hacerlo de manera diligente, puntual y con base en las Escrituras. Vamos a ponerlo en manos de Dios y que el Espíritu Santo haga el 99% de esto. Solamente somos siervos delante de Dios. ¿Me ayudas a orar? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites una vez más recibir tu palabra. Gracias por el alimento, Señor. Gracias por la intervención valiosa de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de tu palabra, Señor, podemos encaminarnos hacia el destino de todo hijo de Dios, la vida eterna. Padre, te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, que llegue a donde tenga que llegar, que transforme lo que tenga que transformar, que toque a quien tenga que tocar. Señor, sé tú exaltado y glorificado, Padre. Soy nada delante de la inmensidad de tu palabra, Señor. Solo soy un siervo delante de ti. Por favor, Señor, usa mi voz y que toda la gloria, Señor, sea para ti. Bendigo la vida de mis pastores, de mis hermanos, Señor, y que este día, Padre, sea para edificación de tu iglesia y para gloria y honra del Dios Todopoderoso. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias. Gracias por darme de su tiempo, pero sobre todo muchas gracias por recibir la palabra de Dios. Pastores, muchas gracias por esta encomienda. Muchas gracias por la confianza. Quiero comenzar con algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a comprender la importancia de la parábola que traemos esta noche. Nos van a ayudar de alguna manera a hacer referencia al temor de Dios con el cual debemos recibir y ejercer su palabra. Y es que, amigos y amigas, algunas parábolas nos muestran la ternura de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, el amor del Padre, mas otras nos presentan la importancia de honrar a Dios con temor y obediencia. Tal es el caso de esta parábola que vamos a analizar en esta noche. ¿Y por qué algunas parábolas nos muestran el temor, el amor y la bondad de Dios? El amor y la bondad de Dios. Y algunas otras nos muestran que debemos actuar con temor y reverencia delante de Dios.
Porque la vida cristiana, aunque para muchos se ha minimizado a una rutina dominical, a no decir palabras altisonantes, no adulterar o fornicar, y listo. Con eso creemos tener ganado el cielo. Si este concepto de salvación tenemos, tanto ustedes como un servidor, si este es nuestro concepto de salvación, quiero decirte que andamos errados y peor aún, condenados a un falso entendimiento. Acompáñame por favor antes de comenzar algunas citas bíblicas. Como ya lo expliqué, nos van a servir de base para comprender mejor la parábola. Primeramente vamos a Apocalipsis capítulo 16, verso 15, que a la letra dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Quiero hacer énfasis aquí en la palabra ropas, sus ropas. ¿Y cuáles son nuestras ropas para efectos bíblicos? ¿Cuáles son nuestras vestiduras para efectos bíblicos? Es nuestra forma de vida, nuestro comportamiento. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, que dice: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En este verso, en este pasaje bíblico, encontramos bodas del Cordero, que son el encuentro de Jesucristo y su iglesia, la esposa. Encontramos también que dice: ella se ha preparado, dice, su esposa se ha preparado. ¿Qué quiere decir se ha preparado? Es el curso de la vida cristiana. Nos preparamos como hijos, como iglesia, como esposa, nos preparamos día con día. Entonces, se ha preparado es el curso de nuestra vida en Cristo. También menciona lino fino. ¿Qué significa el lino fino? Comportamiento justo, acciones justas de los santos. Con esto en la mente, creo que podemos asegurar que la vida en Cristo no es una rutina eclesiástica, sino un estilo de vida en justicia. Vamos ahora a Efesios 4:1. Efesios capítulo 4, verso 1. Dice: Yo pues, preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Guarda esta palabra en tu mente un momento: llamados. Llamados dice aquí. Es decir, no nos acercamos voluntariamente a Dios, aunque así pareciera para algunos. En todo caso y circunstancia fuimos llamados. Pues según Filipenses 2:13 nos dice que Dios es el que produce así el querer como el hacer en cada uno de nosotros por su buena voluntad. Dios produce así el querer como el hacer en cada uno de nosotros por su buena voluntad. Nadie nos acercamos voluntariamente. Nadie hacemos buenas obras porque queremos. Nadie ayudamos porque somos de noble corazón. Dios pone así el querer como el hacer. Y que hoy seamos parte de una congregación y del pueblo de Dios no fue porque un día decidimos hacerlo, sino porque fuimos llamados. ¿Y quién nos llamó? El Rey. Amén. Nada hay en nosotros por iniciativa, ni obra, ni acción buena que no provenga del Padre. Ahora sí, con estas citas bíblicas que acabamos de leer, que nos revelan la terminología de las vestimentas, del llamamiento, de las bodas, de la preparación para el día en que el novio tome a la esposa, con todos estos conceptos, aprendamos lo que la Biblia dice en la parábola de los invitados o la fiesta de bodas. Vamos ahora sí a leer con diligencia y con toda nuestra atención el Evangelio de San Mateo capítulo 22 versos 1 al 14 y dice de la siguiente manera:
Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron o los avergonzaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey, entró para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La palabra de Dios, amados hermanos, es bendita. Estudiemos la parábola que acabamos de leer en cada una de sus partes y comprendamos que nos está mostrando el maestro. ¿Qué nos está mostrando el maestro? Y si es el caso, revisar qué estaría profetizando el maestro con esta parábola. Analicemos desde el primer verso. Respondiendo Jesús, dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahora sí, entremos en materia. El rey es Jehová nuestro Dios, su hijo es Jesucristo, y la fiesta de bodas será el encuentro de la iglesia, la esposa, y Jesucristo, el hijo, las bodas del Cordero. Luego entonces, el verso 3 dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Se presume que estos primeros siervos enviados fueron, entre otros, Juan el Bautista y sus discípulos que ya predicaban el reino, mas no fueron escuchados por los judíos. Se va poniendo interesante la parábola. Hay bastante material que nos va a edificar, nos va a ministrar, pero sobre todo nos va a impartir temor de Dios, que me parece es el principal objetivo de esta parábola, edificarnos sobre todo. Verso 4: volvió a enviar a otros siervos. Ya nos dijo en el verso 3 que no escucharon, ¿no? Ya nos dijo en el verso 3 que llamaron a los convidados, mas no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Está fuerte imaginar esta escena. No es cualquier cosa, es tremendo imaginar lo que estaba haciendo. Tú ponte por un momento en la situación de aquel rey, ¿no? Preparas una fiesta, una boda, y mandas a invitar, y a los que mandas, lejos de que les hagan caso, lejos de agradecer, los matan. Se pone interesante si hacemos nosotros una analogía con la realidad de aquella época. Continuemos. Dice: mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Estos siervos
Dice, envió a otros siervos. Estos otros siervos fueron los apóstoles. ¿Sí? Los discípulos que caminaron con Jesús, quienes fueron enviados a predicar el evangelio. Aquí ya se anunciaba el sacrificio de Jesús. Aquí ya se anunciaba el sacrificio en la cruz del Calvario, diciendo, mis toros y animales engordados han sido muertos. Se hablaba del cordero inmolado. Y también es en esta parte donde hasta nuestros días se les predica a muchos y estos nos ignoran. Las personas minimizan el valor del evangelio y prefieren atender sus asuntos personales, trabajo, familia, compromisos sociales, sus deleites, sus negocios y cualquier otro tipo de compromiso que tengan, les es más importante que escuchar el evangelio del reino. Luego entonces, en esta parábola anunciaba o profetizaba el maestro lo que habría de acontecer, no solo con él mismo en la cruz del Calvario, sino con los apóstoles. Se dice la parábola que tomándoles a los siervos los afrentaron y los mataron. En otras palabras, esto fue lo que le pasó a los apóstoles. Pedro, Andrés, Santiago, Bartolomé, Tomás, Mateo. ¿Puede usted validar de qué forma murió cada uno de estos enviados? Y aún en nuestros días, algunos países tienen pena de muerte para quien predique el evangelio de Cristo. Así que estamos frente a una parábola que, además de referir la semejanza del reino, también profetizaba lo que estaba por venir desde tiempos de los apóstoles hasta nuestros días. Continuamos. Verso 7. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Algunos estudiosos de la palabra, gente que se dedica a estudiar la palabra y los misterios de esta, afirman que esta destrucción de la que habla la parábola se refiere a la guerra que lideró el gobernador Tito y el ejército romano en contra de los judíos. Y aún está por verse lo que va a suceder con las naciones que no permiten que se predique el evangelio. Entonces, cuando habla de que destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, se hace referencia que en aquellos tiempos, después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, mataron a los apóstoles, ya tocamos ese punto, pero también se desató una guerra gobernada, un gobernador llamado Tito en aquella época, con el ejército romano y destruyeron la ciudad, sitiaron la ciudad, la destruyeron y murieron muchos judíos. Se afirman los expertos que se trata de esa destrucción, lo que habla en el verso 7. Continuamos y en el verso 8 dice: entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Estos primeros convidados, amados hermanos, fueron los judíos, a los que les predicó inicialmente Juan el Bautista y sus discípulos, y posteriormente los apóstoles. Allá en las regiones aledañas y viajes que hicieron Pablo y los apóstoles, aunque para nada fueron en vano, sí nos dejan ver que el pueblo de Israel no atendió el llamado inicial de Dios, no atendió el llamado inmediato de Dios cuando se les predicó el evangelio. Y esto lo confirma el verso 46 de Hechos 13. Vamos a leer Hechos capítulo 46 verso 13. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Amados, esos gentiles somos nosotros. Esos gentiles a los que se enfocaron Pablo y Bernabé somos nosotros. El verso, la porción que nos está dando aquí de Hechos 46:13, nos dice que el apóstol Pablo y Bernabé llegaron y le dijeron a los judíos: a ustedes era necesario y fuimos enviados a predicarles el evangelio primero. Predicarles primero la palabra de Dios a ustedes. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora nos vamos
o nos regresamos a predicarle a los gentiles. A final del día, Pablo tenía la misión de predicarle a los gentiles, ¿no? Luego entonces, esos gentiles somos nosotros. Por cuanto los judíos no se consideraron dignos y rechazaron la palabra, fue que nos convidaron a nosotros. ¿Alguien se alegra? O sea, si los judíos hubieran recibido la palabra, la salvación habría sido para Israel, el pueblo de Dios. ¿Qué digo? El propósito ya estaba. Aquí no quiero confundir a nadie. El plan perfecto de Dios ya estaba trazado. Sin embargo, por cuanto los judíos rechazaron el evangelio inicial o la palabra inicial, es que fuimos convidados nosotros los gentiles. Sigamos. Verso 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Qué hermoso. Yo voy a leer esta parte nuevamente. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Vengan, vengan, vamos, juntamente malos y buenos. Y a las bodas fueron llegando todos, se llenaron de puros convidados, no de los invitados iniciales, de convidados. Y ahí entramos tú y yo. Es hermoso. Ahí entramos tú y yo, hermano, hermana, jóvenes, jovencitas. Es ahí donde un día llegó alguien y te dijo: yo sé quién te puede ayudar. Es ahí donde un día llegó alguien y te dijo: Cristo te ama, vamos a mi congregación. Es ahí cuando un enviado a los gentiles te dijo: Dios te puede sanar, te puede sacar de ese problema, puede liberar a tu hijo de los vicios, puede sacar a tu familiar de la cárcel, puede restaurar tu matrimonio, puede restaurarte de ese ataque o ese abuso a tu persona, puede salvarte del infierno y puede hacer que pases la eternidad con Él en el cielo. A mí me conmueve porque lo primero que viene a mi mente fue el día en que alguien puso su mano sobre mi hombro y me dijo: bro, hay alguien que te puede ayudar. No olvido ese día. Y hace poco lo comentaba con algunos hermanos hablando de testimonios. Ese hombre fue enviado en nuestros días a predicar a los gentiles. Entre ellos, yo. El peor si tú quieres. Pero por su misericordia, por el amor del Rey, alguien puso su mano sobre mi hombro y me dijo: Cristo te ama y Él te puede ayudar y puedes pasar la eternidad con Él. Y a partir de ese día ya es historia cerca de Dios. Continuamos porque eso me conmueve mucho. ¿Recuerdas tú ese día? Tú y yo fuimos o somos esos convidados, malos y buenos. Nos llamaron. Una vez más, nos llamaron. Nadie llegó aquí voluntariamente. Nadie llegó a los pies del Salvador voluntariamente. Nos llamaron por igual a todos, buenos y malos, a las bodas. Nos llamaron. Nada es por nosotros. Y todo gracias a que Israel tropezó en la invitación inicial. Ahora, no se trata de pensar qué bueno que los judíos no aceptaron y por eso me tocó a mí la salvación. No, para nada. Es más, el apóstol Pablo lo explica de una manera magistral y vamos mejor a leer qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, versos 11 al 12. Que a la letra dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo,
y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Amados, Israel será restaurada y será riqueza al mundo y a los gentiles. Es decir, nos alegramos no por el tropiezo que tuvieron, sino por la restauración que ya está profetizada en la Escritura. ¿Amén hasta aquí? ¿No te estoy confundiendo? Sigamos, que viene algo fuerte. Verso 11 de la parábola. Y entró el rey para ver a los convidados. Entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Aquí, amados, es un punto sumamente delicado. Préstame por favor toda tu atención, esto nos interesa como iglesia. ¿Recuerdas que te dije al principio de la exposición que muchas veces tenemos un concepto muy pobre acerca de la vida cristiana? Domingo de iglesia, unos cantos, una prédica, cuidar carros y listo. Además no decir groserías y no cometer pecados sexuales. Listo, somos cristianos. Viva la vida. También recuerdas que Apocalipsis 19:8 dice que el lino fino son las acciones justas de los santos y que a la esposa se le ha concedido que vista ese lino fino. Tú y yo somos la esposa. Que se le ha concedido que vista ese lino fino, blanco y resplandeciente. Y por ello es que Apocalipsis 16:15 dice que guardemos nuestras ropas, que cuidemos nuestras acciones y comportamiento para que el día que nos presentemos como esposa en las bodas, estemos vestidos de obras y acciones justas, de comportamiento recto, de piedad y de amor, de santidad y dignidad, de este lino fino, blanco y resplandeciente. Por eso volvemos a los conceptos del principio de la exposición, porque ahí nos habla qué es la boda, qué es el hijo, qué es el lino fino, qué es el comportamiento, qué es la preparación. Bueno, pues no es lo que muchos tenemos como concepto de ser cristianos. Y no menospreciamos lo que hacemos, porque Dios mira nuestro corazón y lo hacemos con amor. El servicio lo hacemos por amor, gratitud a Dios. Aunque con nada podríamos pagarle la salvación, lo hacemos por agradecimiento, por amor a la casa, por amor al Señor, por amor a nuestros hermanos. Pero a veces tenemos un concepto muy pobre de lo que significa la vida en Cristo. Y peor aún, creemos o nos sentimos, como dicen por ahí, hechos a mano, solo porque cumplimos con lo que nos toca. Vamos a leer nuevamente esta última porción de la parábola. Verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vino ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Por favor imagina la escena, o mejor aún, imagínate a ti mismo en la escena. Imagina que tú eres ese convidado que no estaba vestido de boda. Y llega el rey y me dice: Fernando, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Por qué no haces lo mismo? Di tu nombre y pregunta lo que preguntó el rey. No sé, por ejemplo, ¿no? Mi hermano Jonah, que está aquí en la producción, a quien agradezco de manera infinita su servicio al Señor. Imagínate que llega el rey y te dice: Jonah, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste sin estar vestido de boda? Esto causa temor de Dios. Dice que el hombre enmudeció, y por supuesto que enmudeció. ¿Qué le dices al rey?
Fernando, ¿qué le contestas al rey si te está diciendo que no estás vestido de boda en el día en que tú ya ibas como esposa del Cordero? Fernando, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Conmovedor, ¿no? Temor de Dios, 1000, como dicen los chavos. Si haces esta pregunta con tu nombre, entenderás que nos falta mucho, mucho para poder llamarnos la esposa. Sin mancha y sin arruga. Nos falta mucho. Aunque me sienta hecho a mano, aunque me sienta la última coca en el desierto, aunque me sienta quien me sienta, me falta mucho para sentirme parte de la esposa. ¿Y a ti? Me falta mucho para poder creer que puedo corregir a un hermano. Me falta mucho todavía para poder ser empático y ponerme en el lugar de aquel a quien quizás miro por abajo del hombro. Me falta mucho todavía para sentirme digno. Me falta mucho todavía, que lo único que puedo decir es: Señor, soy pecador, ten misericordia de mí. La buena noticia entre todo esto es que el apóstol Pablo nos insta y nos exhorta a andar como es digno de nuestra vocación. Nos dice que andemos como es digno de nuestra vocación, es decir, tenemos un camino de preparación para el gran día de las bodas. Ojo aquí, tenemos un camino de preparación. Sí, Fernando, no te sientes digno, pero hay un camino de preparación. Por eso hoy se nos está predicando esta parábola, para entender que nos falta mucho todavía, pero tenemos la bendición de seguirnos preparando día con día. Ay de aquel que se sienta heraldo, que se sienta que ya lo tiene todo ganado, porque el mismo apóstol Pablo lo dijo de esta manera: no vaya a ser que yo, siendo heraldo, venga a ser descalificado. Tremendo ahí, hermano, cuidado. Entonces, tenemos un camino para la preparación para el gran día de las bodas, y aquí entramos todos. En este camino de preparación, en esta exhortación del apóstol Pablo, entramos todos, amados, todos. Dominicales, siervos, maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, músicos, oradores, predicadores, intercesores, etcétera, 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 etcétera. En las bodas, en la parábola de las bodas, no habla el Señor de lugares privilegiados, no habla de pases VIP, habla en las bodas de una esposa vestida de justicia, la iglesia. Es más, sorpréndete, tan lo habla en términos generales como la iglesia, la esposa, términos generales, nos incluye a todos en un mismo paquete, la esposa. Así que agárrate, sorpréndete, porque quizás delante de ti, si es que por ahí, ¿verdad? Si es que por ahí alguien se siente hecho a mano, quizás delante de ti entren primero los publicanos y las rameras. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Y si lees Biblia, sabes de qué estoy hablando. Así que si yo me siento o me considero que ya tengo ganado el cielo y que solamente me falta que me salgan alas, posiblemente pase la vergüenza de que llegue el rey y me pregunte por qué no estoy vestido de bodas. Posiblemente antes de mí vea pasar al que hoy considero un pecador, una prostituta. Es bíblico. Ahora sí, sigamos. Si el hombre estaba ahí
Ahora, si el hombre estaba ahí en las bodas, es porque fue convidado. No se coló, no había manera de que se colara, fue convidado. Entró con su boleto a la boda y se formó en la fila de la esposa. Pero el tema es que no estaba vestido de boda. Por favor, aquí toda tu atención. Este hombre o mujer que estaba ahí y que fue avergonzado, aceptó al Señor como Salvador de su vida. Ojo aquí. Es más, voy a regresarme a leer esa parte del pasaje. Llegó el rey y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Ahora, este hombre estaba ahí porque fue convidado. Entró con su boleto a la boda y se formó en la fila de la esposa, pero no estaba vestido de boda. Sumamente importante aquí, toda tu atención, por favor. Esta persona aceptó al Señor como Salvador de su vida. Era un gentil como nosotros. Iba a la congre los domingos, servía en un área y tenía apariencia de piedad. Pero nadie sabía lo que este hombre hacía en las madrugadas a través de su celular. Nadie sabía las tranzas y abusos que hacía en su trabajo. Nadie sabía sobre su inmoralidad sexual. Nadie sabía sobre su falta de humildad y amor a la iglesia. Nadie sabía el trato a su esposa. Nadie sabía el trato a sus padres. Nadie sabía el vocabulario que tenía entre sus amigos. Nadie sabía en qué gastaba el dinero. Nadie sabía lo que hacía a solas con su novia o con sus amigas. Nadie sabía qué tan lejos estaba de la santidad. Sus ropas no eran de lino fino, que son acciones justas de los santos. De verdad me inunda el temor de Dios al exponer esta parte de la Escritura. Como dice Pastor Rafa, la pistola apunta también hacia mí, que estoy de este lado en este momento. Nadie sabía. Porque muchas veces somos una persona a la vista de los demás, de los pastores, de los hermanos, del servicio. Pero ¿quién eres en tu vida privada? ¿Qué significa integridad? ¿Qué significa la fama o el concepto que tengan de ti los demás? Es muy superficial lo que alguien pueda opinar de ti o de mí. Bastante superficial, banal diría yo. Pero la integridad es lo que tú mismo puedes opinar de ti. Pero lo más importante es lo que el Rey opina de ti. Nadie sabía lo que estaba haciendo en la intimidad de su persona, de su habitación, de su trabajo. Nadie sabía. Sus ropas no eran de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Pero ese día, amados, no estaba frente al pastor. No estaba frente a los hermanos, tampoco estaba frente a sus fans. Ese día estaba frente al Rey, delante de quien nadie podemos ocultar nada. Estaba delante de aquel que no podemos engañar poniendo cara de ingenuos o fingiendo la voz. Estaba frente a Jehová, estaba frente a Jehová. La última parte de la parábola dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amados, esta persona que ante los ojos de todos era cristiano, fue canalizado al infierno porque no llegó vestido para la boda. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Ay, las parábolas, relatos bonitos del maestro. No, amados.
Nos quedan cortos los discipulados de las parábolas de Jesús. Nos quedan cortos 45, 50 minutos. Nos queda corto una predicación de los domingos cuando se trata de lo que el Maestro nos decía, o nos dijo, o nos dice cada día. Nos queda corto. De verdad, el mar de la Escritura, la montaña de piedras preciosas que es la Escritura. Como dice un hermano muy amigo mío, leer la palabra de Dios, escudriñarla, es sacar miel de la peña. Pero a veces es miel amarga, como en este caso. El temor de Dios. Muchos errores he cometido a veces cuando hablo con alguien y trato de corregir, de exhortar a alguien. De verdad, cuando leo esto me doy cuenta que no soy digno siquiera de llamarme la esposa, de corregir a alguien. Como el apóstol Pablo dijo, de los pecadores yo soy el primero. Y sí, fuimos llamados a la perfección y el que nos va perfeccionando es el Señor día con día. Pero si alguien quiere ser perfecto, que sea alguien más. Yo con toda confianza le cedo el lugar a alguien más. Yo no quiero creerme ni sentir que soy perfecto. Todo lo contrario. Como aquel hombre postrado, golpeaba su pecho y decía: Señor, soy pecador, ten misericordia de mí. Porque de esta manera, humillando mi corazón y mi alma, doblando mis rodillas, no solo las de mis pies, sino las rodillas del alma, entonces cada día podré entender lo que significa irme preparando para un día vestir de ese lino fino, que son las acciones justas de los santos. Amén, hasta aquí. Conclusión, amados hermanos, cuidemos nuestro comportamiento. Si este hombre se hubiera arrepentido a tiempo, si se hubiera apartado del pecado, si se hubiera humillado y clamado a los pies del Señor por una nueva oportunidad, habría alcanzado misericordia, te lo aseguro. Hoy es el día de salvación, amigos, amigas, jóvenes, jovencitas. Hoy es el día de salvación. Te invito al arrepentimiento, te predico el reino y el evangelio de Cristo para que con temor de Dios te apartes y el día de las bodas seas tomado como la esposa del Hijo de Dios. ¿Qué te parece? Hasta aquí mi exposición de la parábola de los convidados o las bodas o la fiesta de bodas. Con esta palabra no deseo sino ser edificado y contribuir a que la iglesia sea edificada, pero sobre todo ser impartido del temor de Dios. Y a partir de este minuto, saber que mis acciones sí serán tomadas en cuenta, que mi forma de vivir sí será tomada en cuenta, que mi rutina eclesiástica no me sirve de mucho, que necesito realmente vestirme de lino fino. Que no dejemos de lado la piedad, el amor, la misericordia, las acciones, ayudar al prójimo, amar al prójimo, bendecir a quien nos maldice. Amad a vuestros enemigos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Sí, Señor, yo lo sé y yo te amo. Así demuéstramelo. Y vístete de lino fino, para que el día de las bodas no se acerque el Señor y te pregunte por qué estás ahí. Porque engañar a los hermanos, dar una apariencia, es fácil. Pero engañar al Rey, a Dios, es imposible.
Te agradezco mucho tu atención. Espero no me tomes a mal nada de lo que dije. Es la palabra de Dios, está citada y expuesta con temor de Dios. Ahora permíteme hacer una oración y pedirte que ores junto conmigo para pedirle al Señor que nos ayude a sacudirnos la rutina dominical, a quitarnos el concepto pobre de ser cristianos y que nos conceda, que nos otorgue el entendimiento para cada día ir perfeccionando nuestro comportamiento hasta el día en que nos formemos en la fila de la esposa del Cordero. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios de gloria, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Señor, expuesto la palabra de Dios, expuesto tu palabra, Señor. Te suplico, Padre, que se cumpla para lo que ha sido enviada, Señor. Te pedimos, mis hermanos y yo, que nos permitas, Padre, glorificar tu nombre cada día, perfeccionar nuestras acciones, nuestros comportamientos, Señor. Que nos permitas identificar lo que son las acciones justas de los santos, Señor. Queremos ser la esposa del Cordero, Señor. Tú nos has llamado, hemos sido convidados, Señor. Ya estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales. No queremos que nos echen fuera el día de las bodas, sino pasar la eternidad adorando al Cordero, Señor. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Te necesitamos, Señor. Dependemos de ti. Como injustos, aunque hemos sido justificados en la cruz del Calvario, Señor, seguimos en un cuerpo terrenal, Padre, que se equivoca día con día, Señor. Ayúdanos, Señor, a mis hermanos y a mí, a nuestros pastores, Señor, a todo tu pueblo, Padre. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo cada día. Líbranos, Señor, de todo mal, de toda seducción del enemigo, Señor. Y concédenos un día encontrarnos contigo, Padre, para pasar la eternidad delante de tu presencia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, nos quedan 2 minutos en los cuales bendigo tus diezmos y tus ofrendas. He expuesto la palabra de Dios y no me queda más que agradecerte a ti, a mis hermanos de producción, a mis hermanos diáconos que van a seguir edificando un ladrillo cada semana en los discipulados y sé que lo harán de una manera magistral. Agradecer una vez a Pastor Rafa, a Pastora Tali por esta encomienda y pues bueno, un placer, un gusto. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, en el culto de las 10 o en el de las 12. Vamos a orar por tus diezmos y tus ofrendas, tu semilla. Bendito Padre Celestial, creemos totalmente en tu palabra. Con amor, con fe y con gratitud, Señor, levantamos nuestra semilla, Señor, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, sabiendo que una vez que se encuentra en el alfolí, la ha recibido nuestro Señor Jesucristo. Creyendo lo que dice tu palabra, Señor, derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Y abrirás las ventanas de los cielos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, bendigo cada uno de las manos, de los trabajos, del esfuerzo de mis hermanos, Señor. Pero que tu bendición sea muchísimo mayor que la que podamos imaginar. En tu nombre, Jesucristo, y dando la gloria al Dios Todopoderoso. Amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo bien fuerte. Te quiero mucho, hermano. Bendiciones. Todo es parte de un perfecto plan. Dios es bueno todo el tiempo. Nada es una casualidad. No tengas miedo, no hay por qué dudar. Nada sale de sus manos. En todo tiempo Él nos cuidará. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para agradecer. Por cada batalla que nos hace desfallecer, hay mil razones para